vamos a platicar. San Juan capítulo 7, verso 47 al 49. Oremos y platicamos. ¿Le parece bien? Padre, gracias te damos por el privilegio que nos das de reunirnos y te suplico, Dios, ayúdanos Dios para entender tu palabra, para expresar un pensamiento que edifique a tus hijos. Lo pedimos, amado Cristo. Y por favor, amado Dios, renueva nuestra mente y nuestro corazón. Lo suplicamos en el nombre de Jesús y gracias, Padre, por la obra maravillosa que has de hacer en cada uno de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mira, hermano, ese es el comentario que están haciendo los fariseos. Porque es cuando habían ido a recoger a Jesús y dijeron, nunca hemos escuchado a un hombre que hable como él, porque llevaban las cadenas y hasta las olvidaron. Impresionados iban. Entonces cuando pasó eso, vienen los fariseos y dicen, también vosotros habéis sido engañados. Miren lo que ellos están diciendo, los fariseos. Y dice, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Así decían ellos, pero desconocían. Porque si usted se recuerda San Juan capítulo 3, ¿quién fue el que llegó de noche con Jesús? Exacto. Ahora, ¿por qué llegó? Él era de los fariseos, pero por temor no llegó. Cuando Jesús murió, se recuerda que lo fueron a recoger también. Gente que había creído, pero por temor a los judíos no llegaba a cualquier actividad constantemente, pero sí llegaban. El punto es que dice, ¿acaso ha creído? Habían creído, pero no lo querían reconocer. Pero mire ese verso 49, es incómodo, porque ese es el concepto de los fariseos. ¿Qué decía? Esta gente dice que no sabe la ley y le echan la maldición. Por eso le puse al tema ese, no sabes. Y ahora ellos dicen, no sabe la ley. Pero ese era un grave error. Porque mire, fíjese que cuando usted empieza a revisar ese diccionario de usos y costumbres de las tierras bíblicas, hace el comentario precisamente que Deuteronomio 4:9 hablaba de la enseñanza, del aspecto bíblico, que decía, la enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Josué 1:8 decía, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y habla todo lo que había que hacer. Cuando usted agarra el concepto bíblico, realmente ellos, como dicen, no conocen la ley. No saben la ley, pero sí conocían, porque les repito, ese es uno de los aspectos que ha marcado prácticamente al grupo de los judíos, porque ellos siempre le han enseñado a su familia todo eso. Incluso era una obligación, hermano, como el hecho de ir al tabernáculo y después al templo. Eso era, hermano, nada de que hoy no tengo ganas, está lloviendo, olvídese. Usted no iba el día de reposo, si hubiera sido judío en esa época, no quería ir, no hay pena, lo matan a pedradas. Cualquiera tenía que llegar, fíjese, y prohibido caminar más de creo que 4 o 6 estadios, es decir, más o menos de aquí a la Mariposa, cercano, o sea, si usted vivía un poco lejos, ¿verdad? Así como la hermana Gloria que vive allá arriba en, ¿cómo se llama ese lugar? Ahí por la planta, ella se tendría que haber venido ayer para estar aquí cerca hoy y no caminar mucho, si no rompía la ley y también la podían matar a pedradas. Mire cómo era la ley de delicada. El punto es que, mire, sí había enseñanza. Aprendizaje en casa y el miedo también, porque eso es lo que hacía la ley, les metía miedo. Entonces, mire, ¿qué era la cuestión? Todos tenían que cumplir, pero lo que ellos decían, que estos no saben la ley y que por eso decía, tenían maldición, era mentira. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? El hecho de que ellos no querían reconocer, pero vea el concepto de Dios. Porque ahí dice, ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso tú no sabes? Lo dice esos dos versos en distinta versión, que dice, el Señor no se fatiga ni se cansa, no desfallece ni aún se cansa. ¿Por qué? Porque mire, hermano, ¿qué tiene el Señor? Él tiene primero entendimiento. Segundo, que no está en afán, sino está reposado. ¿Qué hace que la persona en algún momento, hermano, caiga en desconocimiento de algo? Caiga, si quiere, digámoslo, en ignorancia. Lo que hace es que, hermano, está demasiado afanado por cosas y por lo mismo descuida algo que es fundamental. Y es donde usted y yo no debemos de estar así. Pero mire, yo le quiero hablar un poco de cosas que la gente supuestamente no sabe, y sí, y es donde tenemos que tener el cuidado. Porque fíjese que cuando usted empieza a ver eso, que le dicen no sabes,
Le está diciendo, tú no conoces, tú no has considerado, tú no has logrado discernir, no estás distinguiendo. Mire, ahí le puse una serie de conceptos, precisamente a lo que se refiere esto, cuando alguien no sabe. Entonces, ¿sabe cuál es el verdadero problema? Es sencillo, no se ha informado. Y si la gente está careciendo de conocimiento, entonces dice, mi pueblo fue llevado cautivo. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Y es donde, le repito, tanto usted como yo tenemos que tener el cuidado necesario para que eso no se dé en contra de nuestra vida. Mire, hermano, pero entonces déjeme que le cuente cómo está la situación. Porque ahora, cuando nosotros empezamos a revisar la Biblia, nos damos cuenta primero en eso. Mire, ese es Jacob, precisamente cuando va huyendo, ¿verdad? Y en una de esas se queda en un lugar y ahí se quedó durmiendo. Usted recuerda que como no tenía almohada, agarró una piedra y la puso de cabecera y se durmió. Y mientras estaba durmiendo tuvo el sueño. Vio los ángeles y Dios le habló y le explicó una serie de cuestiones. Ahora que ya le explicó, ¿qué pasa? Viene él y dice el verso 16, cuando él despertó, porque en sueño le habló Dios. Le dice, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Ahora había una cuestión, ¿qué es lo que no sabía él? Que Dios estaba allí. Ahora mira, hermano, hay con los griegos salió una doctrina filosófica que se llamaba el panteísmo. El panteísmo era de que Dios está en todo lugar y está en todo. Entonces decía, mire, esto es madera, ahí está Dios. Esa columna, ahí está Dios. Esa silla, ahí está Dios. Eso no. Les repito, ese era un pensamiento que ellos tenían de filosofía. Pero en realidad Dios sí está en cualquier lugar. Porque mire, viene en este salmo. Viene el hombre y dice, ¿a dónde huiré yo de tu presencia? Voy a los cielos, ahí estás tú. Desciendo al Seol, estás tú. Me voy abajo, me voy a un lado. Donde quiera que yo vaya, tú estás allí, Señor. Entonces, mire, había un concepto que Jacob dice ahí, yo no sabía que Dios estaba ahí. ¿Cómo que no sabía? Le repito, y él tenía una formación que venía de parte de su papá, que había tenido el conocimiento. ¿Y qué es lo que ocurre? Mire, ¿cómo no lo va a saber? Lo que pasa es que no lo quería reconocer, que ese era el otro problema. Y ahí es donde usted y yo tenemos que evaluar en primer lugar, hermano, porque sabe cuál es uno de los errores que hay en algunas personas, el hecho de que piensan que Dios solo está solo aquí en la iglesia. Y como decía esa palabra hoy, están aquí y en la calle viven como que sin nada. ¿Cuál fue el error de Moisés cuando mató al egipcio? Hermanos, ¿qué hizo Moisés antes de matarlo? Hermanos, se puso a ver por todos lados y no vio a nadie. ¿Dónde se le olvidó ver? Para arriba. Dios lo estaba viendo. Y todavía sí no logró ver bien porque otro se dio cuenta que había matado al egipcio y el que lo enterró en la arena. Pero miren, ahí estaban viéndolo. Entonces se da cuenta, nadie puede decir es que Dios no sabía que Dios estaba aquí. Claro que aquí está. Por eso el temor del Señor no es solo para cuando está usted aquí o cuando lo ven los demás. Eso es en cualquier momento y en cualquier lugar. Usted debe estar ahí permanente en eso. No puede decir jamás, es que de verdad yo creo que no deberíamos de hacer las cosas. Tal vez Dios está viéndolo. Incluso cuando usted habla, recuerde que el libro de Eclesiastés capítulo 5 dice que incluso cuando alguien hace una promesa, que le ponen a la par un ángel que le empieza a grabar lo que está diciendo. ¿Qué dijo tal cosa? Grabalo pues. No, yo no dije tal cosa, aquí está el video. Hermano, mire, Dios está ahí. Vamos bien ahí, ¿verdad? Eso es lo que él no sabía. Mire, esta es más complicada, porque esto es Jacob también. Él había pasado 20 años con el suegro. El suegro no había sido tan buena gente. Al final vino él y algo le cambió su vida. Fue el nacimiento de su hijo José. Fíjese, entonces viene él, pero en todas esas, era el movimiento que había que hacer recogiendo las tiendas, cargando y todo, hermano. Vino Raquel. ¿Y qué hizo? Le robó
los terafim, los ídolos domésticos a su papá. Entonces cuando llegó el papá, no solo lo habían engañado porque no le dijeron que se iban, sino que lo enojó fue eso, me robaron los ídolos. Ahora mire, hermano, los fue a buscar y así le dijo, poder tengo para hacerte lo que quiera, pero Dios me habló y no le hizo nada. Entonces vino Jacob y se pusieron a discutir un poco. El punto es que viene él en el verso 32, dice, aquel en cuyo poder hay estos dioses, que ya no viva, lo matamos. Pero ¿qué pasa? Dice, él no sabía que Raquel, ¿qué? Se los había robado. Ahora, ¿cuál es el problema en ese sentido de no saber? Hermano, sin preguntar. Ese es un error que hay. Hermana, usted cuando era recién casada, ¿no le pasó eso que hizo una comida que a su esposo no le gustaba? Hermanas, o ya sabían todos los gustos de él. Dichosa la hermana, la única. Es que así es, hermano, viene usted o usted, hermano, le compró algo a su esposa y no le gustaba. ¿Y qué pasó? No quedó bien. A veces uno hace y asume que queda bien con algo. ¿Y qué pasó? Le repito, como uno no sabe. Ahora, hermano, ese es el que quiere meter las manos al fuego por algo más y desconoce lo que está ocurriendo. Mire, él dice, no, dice, matemos al que lo tenga, porque aquí todos somos honrados. Un error. Hermana, nunca le han dado sorpresas así de cosas que no se imaginaba. Castigaron a su hijo en el colegio, porque viera la que hizo. Mi hijo, pero si en la casa no es así, en la casa porque está usted. ¿Verdad? ¿O no era usted así también? Hermano, no me deje ahí callado. Hermano, no lo asustaron a usted con eso. Así es, hermano, se dice, pero qué raro si mi hijo no molesta, si mi hijo es tal cosa. Mi hijo sería incapaz de, como dice ahí, incapaz de robarse tal cosa. Si yo lo que él quiera se lo compro todo. Sí, pero le gustó lo del otro. Usado, pero le gustó. Mire, hermano, eso pasa en los niños, en cualquier lugar. Niños muchas veces, me imagino que usted lo ha visto, niños con piojos. Pasa en los colegios todavía. Ahora, usted baña a sus hijos todos los días, me imagino. Hermano, no muchos amenes, ¿verdad? Partamos que usted baña pues a sus hijos todos los días. Mejor digamos así, ¿verdad? Entonces usted asume que como lo baña todos los días, nunca debería tener piojos, ¿verdad? Y un día le llegó la sorpresa, la nota. Su hijo tiene piojos. Hermano, yo no sé qué hubiera hecho usted. Yo le decía a Irma, mira, revisala, nena, todos los días, revisala. Porque no debe tener y no tenía. Pero se juntaba en el colegio con otros, se juntaba con los primos y las primas allá. Alguno tenía. ¿Y qué pasó? Se los pegaron. Pero yo la baño todos los días. Sí, pero hermano, es algo que se da en algún momento y usted no sabía. Y como en su casa, pero ni perros hay, nunca va a creer que hay una pulga en su casa. Llegó uno de visita y pum, ahí le llevó en su recuerdo. Hermano, mire la cuestión, dice, es que no, eso no lo puede tener mi hijo. Y sí, hermano, le repito, a ver, no sabe uno. Por eso, antes de hablar, como hizo este hombre, nos matemos, lo busquemos y el que lo tenga lo matamos. No sabía lo que estaba diciendo. Hermano, eso se llama ser apresurado para hablar. Es algo que usted no debe de hacer. Mire esta otra cuestión. Viene José, es cuando se encuentra con sus hermanos, ya le llevaron a su otro hermano Benjamín, se abrazaron y toda la cuestión, todos felices. Pero él todavía los estaba probando. Entonces le da la orden a uno de los que trabaja para él y dice, ¿sabes qué? Agarra esta mi copa, métela en el saco, pero de Benjamín. Y déjalos que se vayan. Y cuando se vayan, los alcanzás y les decís que me robaron mi copa. Y decís que es mi copa de adivinar, es una copa de plata. Y entonces llegaron y él se les presentó y les dijo, miren esto, y les empezó a hablar.
Entonces aquellos dijeron, no hombre, ¿cómo va a ser posible? Nosotros somos hombres honrados, ya lo demostramos. Aquella vez nos devolvieron las bolsas de dinero y las volvimos a traer. Mire, ahí está la prueba que somos honrados. Entonces jamás hemos de hacer. Pero ¿saben qué? Si encuentran eso en el saco de alguno, lo matamos, mátenlo. Y los demás vamos a ser sus esclavos. ¿Por qué se ponen a hablar? Si no habían investigado. Antes de decir algo, abramos los sacos, ¿verdad? No, le digo, mejor abramos los sacos y ahí miremos. Era lo más fácil, pero no. Primero habla, asegurando las cosas. Eso no es así como usted dice, y mire, ¿qué pasó? Ahora cuando abrieron, encontraron precisamente en el saco de Benjamín. Y lo llevan de regreso. Ahora se enfrentan otra vez a José. ¿Y qué pasó? Que me robaron. ¿Qué podían decir? Se llevaban la copa. Ellos desconocían que era una trampa. Pero ¿qué es lo que está pasando en eso? Mire, vienen ellos. ¿Qué podemos decir? Aquí estamos. Todos vamos a ser tus esclavos. No dijo solo aquel. Es solo este y a Benjamín. Pero era ver la actitud verdadera de ellos. Hasta que vino Judá y dijo, no, mira, yo salí porfiador de él, mira, yo sé lo que va a sufrir mi papá, mejor dejarlo libre a él, yo me ofrezco como esclavo. Ya había cambiado tu corazón, pero les repito, mire, ¿cuál es el error inicial? Ese, hablar sin haber investigado. Nunca lo regañaron a usted por algo que no hizo. Hermanos, le conté una vez, estaba en la empresa hace años, hace como 10 años en un lugar, y fíjese que había un cliente que no pagaba y andaba mal y al final ya no pagó. Pero mire, hermano, el jefe me agarró y me trató delante de todos mal. Y vos aquí, vos allá. Yo no dije nada. Cuando terminó la reunión y se salió bien enojado, agarré la factura. Mira, le dije, la factura no está a nombre mío, está a nombre de aquel. Por gusto me regañó, yo no era. Pero ¿qué hizo? Primero regañó y después tenía que haber investigado. No, él hizo lo contrario. Primero hace tal cosa, primero ha dicho, el vendedor fue aquel, ¿por qué pasó? ¿Por qué hiciste tal cosa? A él le hubiera preguntado. Hubiera dado un consejo general, pero no. Primero, hermano, trata mal y de último se dio cuenta que se había equivocado. Pero mire, es lo que pasó con ellos y es lo que usted tiene que evitar, hermano. Mire, antes de ponerse a alegar, primero siéntese. ¿Cómo fue la cuestión? ¿Qué es lo que hiciste? Tal cosa. ¿Qué pasó? Tal cosa. Todo, sentarse. Pero no puede usted primero pegar y después averiguar. ¿Y por qué le pegaste a tu hermano? ¿Ya le pegó? No, yo no fui, fue mi otro hermano. Ay, hermano, ya se equivocó. Ahora, ¿cómo arregla eso? ¿Verdad? Mire esta otra, ese es precisamente Judá. Usted se recuerda que Judá tuvo 3 hijos. El tercero era Sela, el segundo era Onán, el primero no me recuerdo, pero la cosa es que se portó mal delante de Dios y Dios lo mató. Entonces, por la ley del levirato que le puse los textos ahí, ¿qué pasó? Le dieron el segundo a Onán. Pero fíjese que ocurrió algo interesante, porque el matrimonio, el levirato se moría el esposo. Recuerde que en la época antigua habían problemas, en primer lugar, las bestias, segundo, las enfermedades y tercero, las guerras. La expectativa de vida de un hombre que si iba a vivir bastantes años, a veces era de 30 años. 30 años, hermano. Ya, o sea, usted ya estaría exagerado en vida, ¿verdad, hermano? Así era. Incluso ahorita en África, hace como unos 5 o 6 años atrás, todavía la expectativa era para hombres creo como 45 años y para mujeres como 60. Fíjese, en algunos sectores por carencias, pobrezas y tantas situaciones. El punto es que, mire, se moría el esposo, entonces le ponían al hermano, él levantaba simiente, se casaba y todo lo que había que hacer. Entonces vino Onán y no le interesaba tener que su cuñada tuviera un hijo. Ahora, ¿por qué? Porque si no, la herencia la había que repartir con ella también.
no le convenía. Entonces no lo hacía, fue desagradable a Dios y Dios lo mató también. Entonces el tercer hijo era Sela, era el único. Y dijo el papá, no sea que me lo maten también. Mejor no se lo dio. Total que le jugó la vuelta hasta que ella se disfrazó de ramera. Usted sabe, tuvo un niño y ahí está la cuestión. Pero vea, el punto es que como él dice, no sabía que era su nuera. Ahora, ¿qué pasó? Mire, hermano, usted tiene... yo conocí una señora muy buena para trabajar. Fíjese que solo sonaba el teléfono. Aló, buenos días. Ah, ¿qué tal, don? Mire, se oía, qué oído el que tenía. Solo buenos días le decían, ya sabía quién era. Qué oído para reconocer la voz de cualquiera. Hermano, es gente que lo deje a uno muy sorprendido. Usted se conoce el tono de voz de sus hijos, me imagino. De su esposo, ¿o no? Ya está su esposo. Ay, ahí viene. ¿Cómo le dice usted? Saber, ¿verdad, hermana? Con esas frases de amor que se echan las mujeres que lo asustan a uno. Y no sabe si es amor o si es odio, pero la cosa es que ahí dicen la frase. Pero entonces usted reconoce la voz de su pareja, usted reconoce la voz de su hijo, de su hija. Ahora, ¿qué pasa? Él era la nuera. ¿Cómo no iba a reconocer la voz de ella? Y ella se puso, se cubrió el rostro, pero ¿cómo no la iba a reconocer? Dice, no sabía. Hermano, hay un problema. Proverbios creo que es 27-28. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. O mira bien, mira atentamente el rostro de tus ovejas, dice otra versión. Usted debe de saber. Entonces, ¿qué pasó con él? Hermano, ni siquiera eso sabía. Ni siquiera en eso se había dado cuenta. Y le repito, eso es algo que usted sí tiene que tener claro en su vida. ¿Qué es lo que debe tener claro? El hecho de que en algún momento, hermano, que él diga, no sabía, está desconociendo. Recuerde que el caso de Samuel era un niño que lo dejaron en el templo. Pero su mamá cada año le hacía una túnica de lino, el efod de lino. Pero entonces, ¿qué pasó? Ahora, si usted le va a llevar una ropa al niño, ¿qué es lo que tiene que hacer? Si ahorita pasara comprando en un almacén para su hijo, ¿qué debe saber? La talla, efectivamente. ¿Cuánto calza? Si le va a comprar zapatos. Pero hermano, mire, tenía que tener un conocimiento. Si ella cada año le daba, no podía decir, será esa de repente le queda. No, ella tenía que medirle, porque ahí no era como ahora, deme talla tal y si no la cambiamos. No, ahí era un traje hecho a la medida. Entonces ella tenía que conocer completamente cómo era Samuel, la estatura que tenía en ese momento. Pero se da cuenta, es lo que hay que hacer, hay que tener conocimiento. ¿Y qué es lo que le faltó a Jacob? Eso. Le faltó el conocimiento. Nunca le puso atención. Y eso está mal. Miremos esta otra cuestión. Este es Moisés. Y dice que cuando descendía del monte, Moisés dice que no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Mire, bonita la cuestión. Ahora, ¿qué es lo que él no sabía? Lo que había en su rostro. Ahora, ¿por qué no? Hermano, ¿por qué no? No se había visto en el espejo. Usted nunca se arregló y así, al tanteando porque no tenía espejo. Hermano, una hermana ahí que empezó a echarse pintura y ese día no cargaba su espejito y tampoco cuchillo donde no había nada. Solo lo hizo así calculando. Y ese su cálculo salió malo. Hermana, usted nunca ha visto algo así, de alguien que se equivocó. Ahora, ¿qué es lo que pasó con este hombre? No sabía, dice él, mire, no sabía que la piel, ¿por qué? Porque le repito, él simplemente asumió que todo estaba bien. Pero mire, él tenía una bendición de parte de Dios. Y sabe qué es lo que ocurre en algún momento. Hay cosas externas que usted no se da cuenta. Por ejemplo, más adelante creo que es Pedro, el apóstol Pedro, sí, él es el que lo dice así. Hay quienes dicen que van, pero sus pecados van delante de ellos. Y dice, a otros sus pecados los siguen.
Entonces hay un problema. ¿Cuál es el problema? No se dan cuenta de lo que están haciendo, hermano. Y esas son situaciones que, les repito, en algún momento él decía, yo no sabía que eso tenía de parte de Dios. Y entonces no se había dado cuenta de la obra que Dios hacía en su propia vida. Y mire, hermano, ese es algo en lo cual usted no puede quedarse así, porque viene usted, oró por una persona, es conmovida, ora por otra, Dios lo bendice a esa persona. Entonces usted debería estar consciente de los aspectos para los cuales Dios le está usando. Pero dice, oramos y qué casualidad, fíjese que solo oramos y pasó tal cosa. Debería reconocer los dones que tiene de parte de Dios. ¿Y sabe cuál es un problema que a veces tiene uno de cristiano? No sabe ni siquiera para qué es bueno. Y ese es el problema. Porque si, por ejemplo, vino usted, pidió, hablemos un don de profecía, Dios se lo concedió, ni sabía usted que tenía el don. Viene otro que puede orar por los enfermos, si Dios lo sana, ni siquiera sabe que tiene el don, nunca va a orar por ningún enfermo. Hay otro que es bueno para dar consejo, hermano, y como no sabe que es bueno para eso, nunca hace eso. ¿Se da cuenta? Ese era el problema de Moisés, no sabía el respaldo de Dios. Y eso sí debe de investigarlo usted, verificar para qué me usa Dios. ¿Para qué es bueno usted, por ejemplo? Hermanos, ¿para qué es bueno usted? Para alegar, hermano, viera. Eso sí, se le nota. Pero mire, hermano, sigamos adelante mejor. Mire esta cuestión. Números 22. Fíjate que es Balaam. Y precisamente cuando viene el ángel de Jehová se le opone. Usted se recuerda, hemos platicado varias veces lo mismo. Viene Balac y le manda una comisión. Mira, hazme un favor, ven a tal lugar y maldíceme a este pueblo. Y el Señor, me invitaron a una campaña de maldición, nada de bendición, ¿verdad? No, le dice Dios, no puedes maldecir lo que yo he bendecido. Dice Dios que no. Le mandan una mejor comisión y ofreciéndole más. ¿Le vuelve a preguntar a Dios? No. ¿Llega otro grupo? No. Pero él quiere ir. Total, te querés ir, andate, pero no llevas mi apoyo. Total que se va. Y va en el camino con una su burrita y va. Encima cuando la burrita mira, pues se pega a la pared y le prensó la pierna, se enojó. La primera vez, la segunda vez, la tercera vez se bajó y empezó a golpear al animalito. Y entonces viene la burrita y le dice, ¿y por qué me pegas? Y se pone a alegar con la burrita, en lugar de asustarse. Hermano, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Qué haría usted si al mediodía cuando llegue su perro bien bravo y no ladrando, ni gruñendo, sino, ¿y qué pasó que te fuiste y no me dejaste comer? ¿Cómo se pondría usted, hermano? ¿Ah? Asustado, ¿verdad? Ahora no, mira, hermano, y alegando con la burrita. Y dice, es que mira, ¿y por qué te opusiste? Cuando el ángel de Jehová se manifiesta, le dice, mira, lo que pasa es que este animalito sí me vio y se apartó. La burrita tiene discernimiento y tú no le están diciendo. Es que no sabía, dice, no sabía que estabas ahí. Ahora, ¿por qué no sabía? Precisamente por eso, porque él no podía discernir las cosas de Dios, sino lo que le interesaba era lo material. Fíjese, la otra cuestión, mire, está Manoa, otra vez el ángel de Jehová, y vino la primera vez, se presentó con la esposa y dijo, mira, Dios ha visto que tienes la matriz cerrada, Dios dice que te dará un hijo, y le empieza a dar instrucciones, y era Sansón el que iba a venir. Ahora ella le contó al esposo y él se puso a orar, Señor, mándame otra vez al mensajero para que nos amplíe la información, que mi mujer me dijo tal cosa, pero no me dio la información completa. Bueno, pues llega el ángel y se presenta con la señora y ella va a buscar al esposo. Mira, dice, ya ella me dijo, pero ¿cómo va a ser? ¿Qué tenemos que hacer con el niño? ¿Cómo ha de ser la manera en que lo vamos a educar? Yo ya le dije a ella tales cosas y le empieza a explicar. Pero total, dice, ¿sabes qué? Te vamos a preparar algo de comer. No, dice, si quieren preparen holocausto y lo ofrecen al Señor.
Y viene y lo ofrecen efectivamente. Ahora cuando ya lo presentan y el holocausto empieza el humo a ascender, viene el ángel de Jehová, en el humo sube también. Y se asusta y dice, mira, dice, yo no sabía eso, que era el ángel de Jehová, nos vamos a morir. No, le dice la mujer, no le dice, ¿cómo que nos vamos a morir? Y no nos están dando promesas, pues. Sí, pero lo hemos visto. He visto cara a cara a Dios y me voy a morir. Porque así le pasó a Moisés. Y total, él empezó a decir un montón de cuestiones. Pero mire, la mujer estaba más centrada que él. A veces la mujer es más pilas que el hombre. Aunque usted no lo crea, hermano. En serio, fíjese. Pero entonces, mire, y por eso, mire, Sansón dice, no sabía que Dios se había apartado de él. Ni siquiera se había dado cuenta. Hermano, ¿nunca se ha sentido usted abandonado en la casa? Que cuando llegó un anuncio que estaba viendo televisión, ¿cómo le dice usted a su esposa? Y la llama. Ay, ¿cómo usted la llama? ¿Qué le dirá? Mi no sé qué. Ahí está. Y cuando voltea, no está en la cocina, no está. Allá tampoco. Y no hay nadie. Lo dejaron solo. ¿Y qué pasó? Y la llama al celular y dejó olvidado el celular la doña. Hermano, usted todo asustado, ¿qué pasaría? Usted se dedicó a ver tele y todo ojos y oídos solo para la tele. No se dio cuenta cuando ella dijo, ¿sabes qué? Hoy es la piñata en tal lugar con los hermanos, ahí nos vamos con los niños. Vaya, dijo usted nada más, y no puso atención. Me abandonaron, dijo usted. Pero ¿qué es lo que pasó? No sabía. No se dio cuenta. Eso le pasó a Sansón. El Señor se fue y él ni siquiera se había dado cuenta. Y por eso dijo, esta vez saldré como las otras. Y no sabía. Mire, hermano, por no ponerle atención al aspecto fundamental que era su comunión y relación con Dios, iba mal la cosa. Mire, este es Elías. Ya salió huyendo porque le ofrecieron matarlo. Entonces viene él y en esas está cuando tranquilamente pasa eso, ¿verdad? Se duerme en el desierto debajo de un enebro, lo despierta el ángel, le da una torta del cielo, le da agua, se vuelve a dormir, lo vuelven a despertar, vuelve a comer, vuelve a tomar agua y ya con eso caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Ahora, cuando está allí, ya le había hecho la pregunta a Dios, ¿qué haces aquí, Elías? Pero entonces, mire, viene él y dice que cuando el Señor pasaba, un viento, un terremoto, un fuego y el silbo apacible. Pero ¿dónde estaba el Señor? Él precisamente, mire, no sabía. Era un problema. Él era el profeta, él tenía comunión y no sabía en qué se iba a manifestar Dios. Ahora, ¿cuál es el error de Elías en este caso? Que no sabía. Hermano, que se acostumbró a una manera en la que Dios le habla. Y eso no está bien, porque mire, hermano, nosotros agarramos un formato, Dios me va a hablar, ¿cómo? Con su palabra, qué bien, lea la Biblia. Dios me va a hablar, ¿cómo? Cuando esté en adoración, en las profecías, qué bien, Dios le puede hablar, pero Dios le puede hablar de distintas maneras también. El problema es que uno como no, Dios me tiene que hablar de esta manera y si no, no es de Dios. ¿Qué es lo que dijo aquel hombre que tenía lepra? Y le dijeron, mira, allá en mi tierra hay un profeta que si ora por tu esposo, le dijeron a la esposa, él va a bendecirlo. Y fueron, y no fue a buscar al profeta, fue a buscar al rey. Y el rey lo mandó con el profeta y le dijo, sumérgete 7 veces en el Jordán. Y se fue alegando, ¿se recuerda usted? Total, hizo caso. No muy contento, pero se sumergió 7 veces. Y a la 7ª vez, la piel como la de un niño. Ahora, ¿qué pasó ahora? ¿Qué pasa? Contento y regresó, ahí estaba con el profeta, pero mire, que ¿por qué alegaba? Si él no sabía. Es que yo pensé, dijo él, así dice, yo pensé que él va a levantar las manos, va a llorar, va a gritar y va a decir, así dice el Señor, me pone la mano donde tengo la lepra y van a decir, Naamán ya no tiene nada. Eso es lo que él pensaba, pero él era su propio método. ¿Y qué es la manera en la que Dios hace las cosas? La Biblia dice, mis pensamientos no son como vuestros pensamientos. Es que Dios debería ser así. Ese es tu pensamiento, el de Dios es otro.
Y ese fue el error de este hombre, mire, porque digo, Dios se tiene que manifestar de esta manera. No sabía cómo lo iba a hacer Dios. Lo que él tenía que estar era atento a la presencia de Dios y nada más. Así que, hermano, si usted tiene que hacer algo, tenga en cuenta algo. No tiene que decir de esta manera lo tiene que hacer Dios, porque así lo hizo aquella vez conmigo y así lo hizo con aquel hermano. No, Dios no tiene un método específico para hacer algo. Así que Dios deje que haga las cosas como Él quiere en su vida. Miremos mire, ese es el siervo que estaba con Eliseo. ¿Qué pasó con él? Recuerde usted que había una situación incómoda ahí, no había en ese tiempo hambre. Total que llegaron los hijos de unos profetas, creo, y entonces dijeron, ¿sabes qué? Hay que darles de comer algo. Ve, y se fue al campo y encontró unas calabazas. Calabaza es el huicoy que le dicen aquí también, ¿verdad? Sí, el huicoy, no sé si le gusta a usted. Ese tierno es rico, ¿verdad, hermano? Ahí hay unos buenos ahí. La cosa es que fíjese que lo agarró este cuate y precisamente hizo su buena, no sé, saber cómo lo cocinaron, pero se sentía un olor rico de plano. Y entonces, ¿qué pasó? Pero dice, no sabía qué era. ¿Y cuál era el problema? Tenían veneno. Ahora mire, ¿cuál es el problema? Que no sabían que lo que se iban a comer producía muerte. Y eso, hermano, es un poco delicado, porque si usted lo ve de distintas maneras, hermano, hay cosas que usted sí tiene que tener cuidado. En el aspecto espiritual, usted debe tener cuidado en lo que come. ¿Por qué? Porque va a comer algo que no está bien. Va a comer algo que, hermano, no proviene de la mesa de Dios. Recuerde que 1 Corintios, creo que es capítulo 7 o capítulo 11, por ahí, o 10, dice que hay quienes participan de la mesa de Dios y participan de la mesa de los demonios, comiendo cosas espirituales que no están bien. Hermano, eso es delicado, porque mire, con la enseñanza del tiempo final, hermano, se puede imitar cosas que no están nada bien. Le conté hace tiempo, un hermano de Perú, un pastor vino hace años y me contaba eso, que a él lo invitaron de una parte a otro lugar. Y fue, y cuando oyó un canto que todo el mundo como le gustaba, bien bonito, dijo, ese no está bien. Y le dijo al pastor, no, el Señor se lo dio a tal hermano. Entonces cuando hablaron con el hermano, él dijo, no hombre, le dice ese ritmo, aquí en Perú le dicen la diablada. Sí, solo mire, ritmo musical la diablada. Y para Dios, como que no estaba muy bien, ¿verdad? Entonces vino y le dijo, mira, esa es tal cosa, como él sí la conocía. Y cuando le preguntaron, le tuvo que decir, sí, es cierto, yo lo agarré de tal lugar. Pero era lo que más les gustaba. Pero mire, ¿qué estaban haciendo? Comiéndose algo que no era de Dios. Eso es lo espiritual. Ahora en lo literal, en su cuerpo, hermano, usted también. No es de que coma cualquier cosa. Usted puede ser que usted sea alérgico a algo. ¿A qué puede ser alérgico una persona? Por ejemplo, eso, la leche, ¿cómo le llaman eso? La lactosa. Sí, pues, hermano, mi amigo me contaba que el hijo de él, si van a comer a un lugar y si ahí están haciendo un alimento con leche, aunque no lo haya probado solo con el aroma, ya se descompone el niño. Fíjese, es delicado. Mire, entonces él tiene que investigar antes qué hay para poder comer y que no le haga daño, en lo literal. Ahora, ¿qué hace usted? Primero se lo come y después se averigua. ¿Verdad, hermano? Así hace, y eso no está bien. Ahora, ¿qué mete a su alma? Igual puede ser una situación como esa, porque ¿qué le metió al alma? Ese programa dicen que está bueno, sí, hermano, pero es una cuestión que lo que le está ministrando es miedos, es cuestión de demonios, es cuestión de espíritus inmundos, es cuestión de brujerías, y ahí está el otro viendo los programas. Mire, está comiendo algo que no sabe que tiene veneno. Por eso usted, recuerde, tiene que monitorear lo que sus hijos miran en televisión, los juegos que sus hijos tienen. Porque, hermano, mire, a nivel de juegos hay unas cosas terribles. A nivel, hermano, de programas para niños, no adultos, para niños. Hermano, hay cosas. Usted sabe que, por ejemplo, España y México han tenido un problema muy fuerte, que hay mucha literatura infantil, donde a niños de 5 años se les dice, mire, aquí ya tenés la opción.
Podés ser, si querés llegar a ser hombre, puedes ser hombre. Si querés llegar a ser mujer, no se puede, pero puede ser gay. A un niño de 5 años. Y un niño que dice la Biblia que no sabe discernir ni entre su mano derecha ni la izquierda. ¿Cómo van a tener criterio para esas cosas? Pero es lo que están haciendo, mire, les están metiendo veneno a su vida y los pueden matar. Delicado. Mire, el año pasado en el desfile gay salió un niño como de 8 años. Al hermano, que sorprendente verlo. Pero mire, uno de sus manerismos de mujer, terrible. Ahora, ¿dónde aprendió él esa situación? Mire, comió algo que lo mató. Y por eso es que usted tiene que tener cuidado, porque dice ahí, no hay que comer cualquier cosa que lo puede matar. Y eso, hermano, es algo que usted debe tener el cuidado necesario para esas cuestiones. Vamos bien ahí, ¿verdad? Mire, este es Marcos. Ese es cuando suben al monte de la transfiguración. Es cuando Pedro habla con Jesús. Y hubo una manifestación. Mientras estaban Jesús ahí, lo subieron una como nube y descendieron Moisés y Elías. Entonces viene y escucharon la voz de que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Entonces es una figura interesante, porque estaba Moisés, la ley, y Elías, los profetas. Y la Biblia dice, la ley, los salmos y los profetas dan testimonio de Jesucristo. Ahora, ¿por quién va todo? Por medio de Jesucristo. Entonces era algo para entender, pero ellos cuando vieron esa cuestión no entendían nada. Entonces dijeron, hagamos 3 enramadas, porque no sabían qué decir, porque tenían miedo. Mira, hermano, uno de los errores que hay y por los cuales la gente a veces no sabe qué decir, es porque tiene miedo. ¿Y usted por qué hizo tal cosa? Y no lo hizo. Hermano, usted, mire, esa es una manera en la cual pueden agarrar a alguien y lo acusan. Mire, ¿y usted por qué se robó tal cosa? Y usted no se robó nada. Pero como ya le dijeron eso, hermano, le dejan callada a la gente. Y como dicen, el que calla otorga, entonces usted es el ladrón. Y no es cierto. Pero mire, hermano, vea lo delicado que es. Ahora, ¿qué es lo que pasa en algún momento? Le repito, a veces la gente por miedo dice cosas que no están bien. No está nada bien. Y por miedo, le repito, puede enmudecer también y no se defiende. Hasta después dice uno, y le hubiera dicho aquí, y le hubiera dicho allá, y hubiera pensado, y si él me dice, y hermano, ¿ya para qué? Ya perdió el tiempo en la defensa. Pero se da cuenta, mire, ¿qué hacen ellos? Por miedo dicen cosas que no están bien. Por miedo dicen, no tenga pena, yo lo voy a hacer, y él no puede. Por miedo, hermano, dice y toma compromisos que, le repito, no está capacitado en ningún aspecto para hacerlo, ni por tiempo, ni por dinero, ni por nada. Eso, hermano, es de tener mucho cuidado, porque si usted hace algo así, ay, Dios, va a ser problema. Mire, este es el que Jesús había sanado, ¿se recuerda? Ese es el, creo que estaba en el estanque de Siloé, y que pasó 38 años tirado ahí, y Jesús, cuando al fin se encontró con Jesús, le dijo, no hagas nada, no vuelvas a pecar, no sea que te caiga algo peor que 38 años de enfermo, la muerte. Entonces mire qué pasó, no sabía quién lo había sanado, Jesús, y después lo dijo. Pero entonces mire, lo mismo viene María cuando ya Jesús había resucitado, le dice, pensó que era el hortelano, y dice, ¿dónde lo escondieron? ¿Dónde llevaron el cuerpo? Porque dice, ve, no sabía que era Jesús. Ahora, ambos tienen un punto en común, no sabía que era Jesús. Ahora, ahí hay un problema, porque mire, hermano, usted es cristiano, ¿verdad? Es ahora sí, ya ve. Entonces, mire, hermano, ¿qué ocurre? Usted es cristiano. ¿A quién le pide una solución? ¿Ah? A Dios, al Señor Jesucristo. Señor, mira, tengo tal y tal cosa. Ahora llegó la respuesta que usted esperaba. ¡Qué bien! Ahora, ¿a quién tendría que darle la gloria? Ah, ¿y por qué alguien diría, me fue bien? Deuteronomio 8 dice, cuando ustedes habiten en casas que no construyeron, cuando ustedes cosechen por aquello que jamás sembraron, cuando ustedes empiecen a decir un montón de cosas, no digan mi poder y mi sabiduría me lo dio, no, sino que fue Dios el que se los dio.
Pero mire, le conté que un mi amigo, una vez, él en ese tiempo no era cristiano. Y el hermano trabajaba ahí, la cosa en el tiempo de la guerra. Y él estaba ahí, me contaba, parado cuando alguien lo llamó, volteó a ver y un hombre del otro lado de la calle agarró un arma, una escuadra, y le descargó. Y le cayeron los hoyos, dice, en la camisa, la camiseta, quedaron así todos. Y hermano, él cayó. Y cuando los compañeros de él vieron, agarraron al tipo que le disparó y lo mataron. Pero cuando él vio, tenía, le repito, los hoyos en la camisa, en la camiseta, y tenía las marcas. Pero hermano, ni una sola bala le entró. Solo las marcas. ¿Y sabe qué dijo él? Qué suerte la que tengo. Así me contaba él, porque no entendía que era el plan de Dios para preservar su vida, porque Dios lo había llamado a que a su tiempo llegó a ser un pastor. No sé dónde está ahora, pero hermano, un hombre de Dios. Pero mire, él no sabía que era Jesús el que lo había protegido, sino que dijo él, qué suerte la mía. Y ese es un problema que en algún momento se da. Mire, qué suerte la que tuvo usted. Viera cómo vendí hoy. La gracia de Dios, hermano. ¿Por qué no lo reconoce uno? Porque les recuerdo, es lo que decían ellos de Deuteronomio 8, es mi esfuerzo. Es mi esfuerzo lo que me ha permitido hacer todo eso, y no es así. Mire este otro. Ese es el apóstol Pedro. Recuerde que Jesús le había dicho, mira, eres joven, pero cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieras, dando a entender el tipo de muerte que iba a tener, pero ya de viejo. Pero eso se lo habían dicho hace, ¿cuánto? Aproximadamente 2 meses, 3 meses atrás. Y en 3 meses usted no se pone viejo, ¿verdad, hermano? ¿Verdad que no? Entonces, fíjese, él dice, bueno, me pasó otra cosa, se durmió tranquilo en Hechos 12. Ya mataron a Jacobo. Hoy matamos a Jacobo, mañana te toca a ti. Y él no se asustó, durmió tranquilo. En eso estaba cuando llegó el ángel. Y efectivamente, mire hermano, estaba tan tranquilo que bien dormido, y el ángel lo tuvo que mover hasta para que al fin despertara. Venite, le dijo. Y lo sacó. Y cada vez que iba se abría la puerta, se abría hasta que estaba afuera. Pero él dice, él lo seguía, pero dice, no sabía que lo que el ángel hacía era de verdad. Pues él pensó que era una visión, es un sueño. A eso es algo de Dios, pero en sueños así me va a libertar Dios. No, era literal. Era literal, pero miren la cuestión, él no sabía. Ahora, como un hombre que estuvo en el monte de la transfiguración, como un hombre que estaba a la par de Jesús y vio los grandes milagros, no pudo discernir eso? Hermano, ¿por qué le pasó a ese hombre eso? ¿Qué piensa usted? Hermano, mire, Pedro fue el que caminó sobre las aguas, ¿se recuerdan? Tenía esa experiencia, usted y yo no la hemos tenido. Él sí, él podía contar un montón de cosas, pero hermano, ¿cómo va a ser posible que él no podía discernir que lo que estaba haciendo el ángel era de verdad? ¿Qué le pasó entonces? ¿Qué piensa usted? Hermano, ¿por qué no sabía eso? ¿Por qué estaba orando la iglesia? ¿Por qué clamaban? Por la liberación. Incluso cuando salió de ahí, se recuerda, él reaccionó, fue a la casa de no sé quién, tocó el timbre y abrieron ahí. Una niña se llamaba Rode, abrió, es Pedro, dijeron, y no le abrió sino de alegría, fue a contarle a los demás, pero no le abrió. Entonces, hermano, no hombre, dijeron, es su ángel. Pero ¿por qué estaban orando? Dice, y la iglesia hacía oración para que Dios liberara a Pedro. Ahora ya lo liberaron y dicen, es su ángel, ya lo mataron. Entonces, ¿y su oración? ¿Por qué están orando si no creen eso? Mire, lo que le pasa a este hombre, no sabía que lo que el ángel estaba haciendo era de verdad. No puede ser que Dios me haga eso a mí. ¿Por qué me bendice tanto? ¿No se habrá equivocado? No, no se equivocó. No se ha equivocado. ¿Por qué recibió usted tal cosa? Es la bendición de Dios. ¿Por qué tal cosa me ocurrió a mí? Es parte del plan de Dios para su vida. Pero hermano, ¿qué es lo que pasa? Si la gente no logra comprender, si no logra discernir, si no logra, hermano, captar lo que Dios quiere hacer con él, entonces va a ver como que se equivocaron en el cielo. Y no, era parte del trabajo para él.
El punto es, ¿cómo va usted en eso? Porque hermano, mire, le dan la bendición y todavía sí está dudando la gente. Y le repito, orando por la liberación de él. Viene alguien, estaba enfermo, Señor, se puso en oración, en ayuno, en vigilia, en todo. Señor, mi sanidad. Un día llega la sanidad. ¿Y qué pasó? ¿Y será que Dios de verdad lo hizo? Y no por eso estaba orando, pues. ¿Por qué dudamos? Hermano, ¿no será que en algún momento nos pasa lo mismo que este hombre? Mire, ya voy a terminar, hermano. Mire, es el apóstol Pedro. No, Pablo, perdón. Viene él, usted sabe la vida del apóstol Pablo, su testimonio cuando regresó a Jerusalén después de mucho tiempo, ya tenía mala fama. Entonces le dijeron los judíos que eran cristianos ya, ¿sabes qué? Por todos lados se habla mal de ti. Para demostrarles que no es así, ¿sabes qué? Como hay una fiesta, no me recuerdo cuál era. Ve, y hay unos que ya hicieron voto para el Señor y paga los gastos él, ve al templo y así la gente se da cuenta que lo que dicen no es cierto. Sí, dijo él y les hizo caso. Y se fue al templo y los hombres que estaban con él eran judíos, pero cuando los vieron, lo encontraron a prosélitos, es decir, judíos que vivían en otros sectores. Cuando vieron, este es el que está haciendo la revolución por todos lados, empezaron y lo querían matar. Fíjese. Entonces lo agarraron los soldados, lo tuvieron ahí y de repente llegó el momento donde tenía que llegar a su defensa. Entonces, cuando se presentó, vino y lo empezaron a acusar. Este es aquí, este de ahí, de todo lo acusaron. Entonces vino él, bueno, iba a empezar su defensa. Cuando se paró, el sumo sacerdote le habló precisamente a uno de los ayudantes y ese se le acercó al apóstol Pablo. Él pensó que le iba a decir algo y le pegó en la cara. Se enojó el apóstol Pablo y no le dijo nada al que lo golpeó, sino al otro que estaba allá, que lo había mandado. Y le dijo, Dios te golpeará a ti, como le dice, pared blanqueada. Porque me vas a juzgar conforme a la ley y estás quebrantando la ley. Y le tiró a saber qué cosas no le dijo. El apóstol tenía ese problema de mal carácter. No sé si usted tiene ese problema también, pero por lo menos Pablo sí lo tenía, fíjese. Entonces, ¿qué pasó? Cuando le dijeron al sumo sacerdote injurias o maldices. Pero mire, hermano, ¿qué dice él? No sabía que era el sumo sacerdote, porque escrito está, al príncipe de tu pueblo no maldecirás. Ahora, mire, ¿qué dice él cuando habla de su vida? Yo fui fariseo de fariseos. Empezó desde temprana edad. ¿Quién lo atendió? Gamaliel. ¿En dónde estaba? En el templo. Mire, hermano, él conocía a todos. Él conocía a todos. Si él había estado tantos años ahí metido, muchos años. Ahora, él sabía que era el sumo sacerdote por la vestidura también. Él conocía todo el rito de los judíos. Ahora, es que no sabía. Ese es puro cuento. Lo que él quería era tirarle veneno al otro también, porque se enojó. Ahora, ¿qué es lo que pasa con algunas personas que dicen no sabía? Hermano, mire, hay gente que toma una actitud haciendo algo que no está bien, pero ¿con qué objetivo? Decir, es que no sabía. Sabe uno, hermano, pero lo que quiere es hacer algo que sabe que no está bien, pero toma una excusa para eso. Yo pensé que usted no quería y por eso me lo comí todo. Ni modo que el otro no le gusta comer, ¿verdad? No, hermano, ese es, no diga no sabía. Es que yo no sabía que nadie había comido si la olla estaba llena todavía cuando usted la agarró. Por lo menos cuando la dejó también la dejó llena, pero de aire, ¿verdad, hermano? Porque se comió todo. Pero ¿qué es lo que pasa? Mire, le repito, ¿qué dijo él? No sabía. Bien sabía, hermano. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque la actitud, en este caso, suya y mía, es que no pongamos excusas. Es que yo no sabía que eso no le gustaba a Dios. ¿Cómo que no sabía? Tiene un conocimiento de Dios. Es que yo no sabía que eso era peligroso. Bien, uno lo sabe, ya le habían dado hasta el consejo. Es que yo no sabía, mire, hermano, excusas. ¿Cuántas excusas tiene la gente? Hermano, excusas cualquiera encuentra.
es que estaba lloviendo, es que había mucho calor, es que dicen que iba a haber desfile, es que dicen, por todo va a encontrar motivos para poner excusa. La pregunta sería con usted, ¿le gusta poner excusas o hace las cosas? Hermano. Hermano, mire, esas son de las cosas que usted y yo tenemos que ver en algún momento, porque dependiendo de su actitud, si usted dice no sé, nos da problema. ¿Qué tiene que hacer usted? Reconocer verdaderamente cómo está la situación. Mire, ¿qué es lo que no sabía usted? No sé. Pero yo le expliqué algunas situaciones, ahora ¿con qué razón? Para que usted evalúe. Si hay algo que usted dice yo no sabía, es importante que reconozcamos que hay cosas que sí sabemos, pero que no queremos tal vez arreglar. Entonces la pregunta es, ¿en qué parte está usted? Cierre sus ojos, por favor, hermano.